Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este programa, su programa Luces para el Alma, un programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia, que transmitimos todos los domingos por este canal YouTube Ceja Cartagena. A las 5 de la tarde los esperamos todos los domingos con las enseñanzas de la doctrina espírita, buscando traer luces para nuestras almas y poder así ser cada día mejores personas, mejores seres humanos, con la enseñanza cristiana. Hoy con un tema importante, el tema que se traduce en la siguiente pregunta: ¿por qué nací en esta familia? Hoy estaremos con ustedes Alexander Osorio Barone y quien les habla, Axel Reynolds Turriago, sus anfitriones. Y como bien todos ya conocemos, pero que es bueno recordar, la familia es la célula fundamental en el tejido social. En ella se inician las primeras normas que rigen al ser humano, ¿no? Es hacia dónde vamos. Nos dice por qué nacemos nosotros en cada familia, y es desde ella, la familia, donde se inicia la primera escuela de aprendizaje, las primeras nociones morales e intelectuales. Entonces, cada uno de nosotros reencarnamos con nuestras diferencias de niveles intelectuales y morales y nos encontramos con la suma de nuestras conquistas y nuestros fracasos de existencias anteriores, lo que conlleva a desafíos importantes, ¿no?, para el ser humano, que incluso llegamos entonces a preguntarnos en un momento dado, oye, ¿y por qué nací en esta familia? Ese es el tema de hoy. Y nuestra querida mentora Juana de Ángelis nos regala una profunda definición de la familia. Nos dice que la familia es el laboratorio de vivencias más importante que necesita el ser humano para su propia evolución. Un laboratorio. Y como todo laboratorio, es un espacio donde se efectúan pruebas, ensayos, errores, de los que resultan especiales resultados. Siempre los laboratorios buscan cosas mejores, ¿no? Buscan mejorar, adelantar, desarrollar, buscando que el elemento primario, siempre el que ingresa, o sea, la materia prima, sea transformada en algo mejor, con el estudio, con la investigación, con la dedicación. Entonces, desde el punto de vista, la familia se torna entonces en ese laboratorio de aprendizajes, donde el espíritu se reeduca con el contacto de aquellos que le son afines y los que con dificultad logramos a veces establecer vínculos. Y pasa con los hermanos, no hemos tenido hermanos con dificultad de relación, padres a hijos que tienen dificultad de relación, y entonces nos reunimos todos en un solo conjunto con un propósito, el propósito de progresar. Eso nos enseña la doctrina espírita en el día de hoy. Y ante la necesidad que había de entender esa célula fundamental de la sociedad, el maestro Allan Kardec preguntó al mundo superior, en la pregunta 775 del libro de Espíritus, ¿no? Él les preguntaba, oye, ¿cuál sería el resultado si permitimos que se relajen, o sea, se desintegren, se desunan los lazos familiares? Le preguntaba a los espíritus. Y la respuesta fue muy clara, breve pero clara. Decían los espíritus superiores: habría un recrudecimiento del egoísmo. Esa es la respuesta, ¿no? Corta y excelente esta respuesta, porque da la enseñanza de por qué aquí en la familia es donde nosotros aprendemos a practicar los diferentes niveles de dejar de ser egoístas. Comenzamos a compartir lo material para compartir también lo sentimental, ¿no? Entonces, ¿por qué nacemos en una familia u otra? Hombre, venimos en un grupo familiar más acorde
con nuestras necesidades evolutivas, con nuestras necesidades intelectuales, igual con nuestras necesidades morales. No importa si venimos en diferentes razas, idiomas, si hay unas creencias específicas en tal familia, venimos allí porque tenemos una disponibilidad de recursos que nos van a leccionar en la vida. La enseñanza de hoy es tener esa claridad, que cada uno de nosotros renacemos, no necesariamente en el grupo de nuestros afectos, no estamos siempre con los que vamos a ser más felices, vamos a estar con quienes más nos van a enseñar o a quienes más les vamos a aportar, porque todos tenemos necesidad de depurarnos, preparándonos para crecer con los otros, que más adelante serán otros los grupos, ¿no? Por eso podemos, Alexander, ahora comenzar a hablar un poco de esos tipos de familia que define el espiritismo según la doctrina espírita, ¿no? Sí, Alce, muchísimas gracias una vez más a todos los que nos siguen a través de nuestro canal Ceja Cartagena y que permite que se desarrolle toda esta dinámica de hablar de estos temas a la luz del espiritismo. Una vez más, bienvenidos a todos los que se conectan. Y sí, Alcel, es a través del espiritismo descubrimos no las tipologías de familias que usualmente nos enseñan en las escuelas, cuando vamos a la escuela y nos hablan de los núcleos familiares y cómo estos se conforman. No vamos a hablar de esa familia, sino vamos a hablar de que en el Evangelio según el espiritismo hay una definición clara acerca de las circunstancias que reúnen o permiten que se forme la familia. Y entonces, en el Evangelio vamos a encontrar que Allan Kardec, a través de las comunicaciones recibidas, a través de toda la guía que recibió de los mentores espirituales, pues lleva a la conclusión de que hay dos tipos de familias, y una es aquellas que se unen por los lazos del espíritu y aquellas que están unidas por los vínculos corporales. Porque entendamos que las primeras nos indica el Evangelio de que son duraderas y se afianzan por medio de esa purificación que se da a través de los periodos, de conocerse, de interactuar, y que incluso continúan en el mundo espiritual. Y que las segundas se extinguen a menudo y se disuelven moralmente porque se provocaron de una forma por intereses, por atracciones. Y entonces vemos así que no es que haya realmente, digamos, una unión que los permita que este tipo de familias se den. Y por eso vemos tantos conflictos, porque no se nos ha enseñado a lo largo del tiempo, según la explicación que da el Evangelio, a las sociedades no se les ha enseñado a construirse o a educarse para formar la familia, sino que muchas ocurren de manera accidental o guiados por intereses. Miramos así que en toda la historia de la humanidad, vimos cómo se formaron toda una serie de clanes, de estructuras sociales, solo porque la familia X debía consagrarse con la familia X y no podía ser con esta otra familia porque la casta, porque la religión, porque tantos factores que se fueron acuñando a lo largo del tiempo, que formaron familias fue más en función de intereses particulares y que luego terminaron en desastres. Y esos desastres luego se han ido recogiendo a lo largo de múltiples reencarnaciones que para poder solucionar las aberraciones que ocurrieron en medio de esto o de los equívocos que se generaron a partir de esto. Y hablando en la vida presente, ¿cuántas personas no siguen hoy comportándose de la misma forma? Es decir, uniones basadas en porque se enamoró del pelo de la otra persona, porque se conocieron y allí comenzaron una serie más de apasionamientos que generó en que viniese un hijo. Ese hijo luego nace y crece porque no se soportaron por alguna circunstancia y luego ya esa familia se desestructuró y entonces los miles de conflictos que nos vamos a encontrar alrededor de la familia en el presente. Ahora, sin ahondar ni siquiera en todas las situaciones que hay en el pasado,
que puedan estar rodeando la construcción de la familia. Y solo el espiritismo nos viene a dar este punto, Ansel, acerca de ese tipo de familias. Y vamos a encontrar en este tipo de situaciones el por qué muchas personas se encuentran con esa pregunta que hiciste al inicio, Ansel, de, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? Esta familia mía, ¿por qué es tan rara? Yo me llevo más bien con mi vecino, con el amigo de la escuela, con el que conocí durante toda mi infancia y que no hace parte de mi familia, o que quisiera que la familia que es de mi amigo fuera mi familia. Y nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones, y Dios no se ha equivocado nunca en entregarnos una familia. Porque es que estamos ahí por diversas situaciones, o estamos por compromisos del pasado, reunidos porque hay situaciones difíciles que solucionar, o porque por afinidad nacemos en núcleos, o porque también, porque a veces podemos no tener ninguna relación del pasado, pero hay condiciones en esa familia que son propicias para el espíritu, para encontrar relaciones. Y entonces es así como vamos a encontrar que estas tipologías de familias se han ido formando a partir de todas estas circunstancias del espíritu. Y solo al espiritismo, solo la doctrina espírita es quien hace patente esta realidad del ser inmortal. Y nos viene a ayudar para que podamos superarnos a través del encuentro cercano. Porque podemos encontrar a seres mediadores que con niveles extraordinarios de espiritualidad se lanzan y dicen, no, yo quiero que fulano progrese porque una vez, por algún relacionamiento o porque simplemente quieren hacerlo. Y entonces vemos seres anegados que solamente a través del proceso reencarnatorio podríamos interactuar, porque tienen tanto nivel que en el mundo espiritual ni siquiera lo podemos ver por nuestros niveles inferiores o de agresividad o de las circunstancias mismas de nuestro proceso que aún no nos permiten explorar niveles más altos de espiritualidad. Y entonces solo estos contactos, solo estas experiencias en el mundo nos van facilitando el progreso a todos los espíritus. Y entonces, Ansel, vamos viendo de que estos dos tipos de familias, las primeras enfocadas en familias que se reencuentran, vemos ejemplos de familias que ahí todo fluye, que todo es armonía, porque han alcanzado ese nivel, porque se reúnen para progresar juntos, porque vuelven a la tierra en función de algunos trabajos que deben realizar y vemos que hay toda esa armonía y fluye, pero hay otras familias que en función de su construcción o porque hay circunstancias dolorosas del ayer o porque ni siquiera hay un compromiso del ayer, sino porque son reunidos por afinidad y resultan tener todas estas series de conflictos que se vuelven decisivos, que se vuelven un desafío para la educación actual. Entonces, es allí donde llamamos la atención para entender esos patrones comportamentales que vemos en estas dos tipologías de familia. Las primeras construidas a través de lazos de afectividad, de ternura, de equilibrio, de deseo de bien, de progreso, y lo vemos en muchas familias así, y otras unidas por el vicio, porque vemos desastres terribles. Pero una vez se deshace todo aquello, como dice el Evangelio, una vez se deshace todo aquello que las unió, pues se separan, porque no hay un fundamento interior que las pueda unir. Entonces, Ansel, algunas personas piensan que la reencarnación, porque cuando hablamos de estos temas de reencarnación, de tipologías de familia, unas por lazos espirituales, otras por los lazos de la carne, que al final en algún momento van a terminar en esta primer tipo, pero que se necesitará muchas y muchas experiencias. Sin embargo, muchas personas piensan que la reencarnación rompe estos lazos de la familia. Ansel, ¿qué podemos pensar de esto? Sí, esa pregunta pues es muy interesante bajo el esquema que acabas de presentar, Alexander, de cómo construimos familias, ¿no? Esta pregunta suele expresarse como un contrasentido a la reencarnación, pero lo que muchos ignoran cuando se plantean esta inquietud es que nuestra condición de inmortalidad, todos nos volveremos a encontrar de nuevo en el mundo espiritual. Y es que ignoramos eso, ¿no? Y en este mundo espiritual, nosotros, los espíritus, formamos grupos también, familias unidas por el afecto, por la simpatía, por la semejanza de inclinaciones, de gustos, nos unimos, ¿no? También pasa
lo que comentaban, ¿no? Aquellos que se unen para delinquir para lo inferior. Pero hablemos de la parte positiva en este momento, ¿no? Esos espíritus que desean estar juntos se buscan unos a otros. Es para demostrar que no se acaba esa unión familiar. La encarnación solo los separa momentáneamente, porque cuando vuelven al mundo espiritual, se reencuentran, nos reencontramos, como lo hacen o lo hacemos los amigos al regresar de un largo viaje, ¿no? En algunas ocasiones nos sentimos unos a otros, nos seguimos en varias encarnaciones reuniéndonos con la misma familia a veces, en un mismo ambiente, a fin de consolidar trabajos juntos, nuestro adelanto en conjunto, ¿no? Entonces, hay crecimientos en familia. Aunque nuestro crecimiento es individual, como vamos a ver más adelante, nosotros necesitamos del grupo para obtener conocimiento, beneficios, ejemplos, poder perseverar como grupos, ¿no? Entonces, si unos se encarnan y otros no, aquellos que se quedan en un mundo espiritual no dejan de ser, no dejan de estar unidos a nosotros mediante el pensamiento, mediante el sentimiento. El amor nacido entre nosotros, el cual crece y permanece con nosotros, no se destruye. Se destruye lo corporal, pero el sentimiento verdadero se mantiene. Los que estamos libres del cuerpo, estamos en el mundo espiritual, velamos por aquellos que se encuentran encarnados. Los más adelantados se esfuerzan por hacer que progresen aquellos que están un poco rezagados, ¿no? Y en cada existencia vamos dando un paso adelante hacia el camino de la perfección. Entonces, miren qué lógica tiene esto, ¿no? Los que fueron no son nuestros allegados y que continúan siendo el mundo espiritual, vienen a ayudarnos con su proyección de energías positivas. Entonces la doctrina espírita nos enseña que los lazos de familia no se destruyen. Por el contrario, sino que se fortalecen, se estrechan. El principio opuesto a lo que lo destruye, ¿no? Entonces, cuando existe un afecto verdadero, eso pasa en todas partes, un amor real entre espíritus encarnados y especialmente entre familiares, ¿no? Ese amor es el único que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Lo cierto es que los encarnados, que solo se unen, como bien lo decía Alexander ahorita hace un instante, por el aspecto físico, la experiencia que nos muestra el mundo espiritual nos enseña que ese amor muere con el cuerpo, porque había un interés corporal. No tiene ningún motivo para buscarse en el mundo espiritual después que ya desencarnan, puesto que ya no tienen cuerpo. Solo son duraderos los afectos espirituales, los sentimientos verdaderos. Lo relativo al cuerpo se apaga cuando el cuerpo se apaga. Cuando hay solo interés, la desencarnación nos separa en la tierra y nos separa también en el mundo espiritual. Entonces se dan uniones por simpatía que nos aproximó en otra existencia, ¿no? Hay afinidad de gustos, de inclinaciones. Por eso hay personas que las sentimos como si fueran de la familia, sin serlo, ¿no? Porque hay afinidad entre nosotros. Pero a veces llegan a nuestra familia espíritus desafines, antipáticos o simplemente extraños a la familia, que Dios permite que así sea para que ellos aprendan por una parte o puedan servirnos a nosotros de prueba. Es un mecanismo divino. Los más atrasados aprenden de los más adelantados, ¿no? Entonces, aumentar nuestros parentescos demuestra que ampliaremos poco a poco en cada existencia mucho más nuestro círculo de simpatías. Miren qué bonito esto, ¿no? Nos hará menos egoístas con nuestro crecimiento interior. Vamos a conformar así lo que Jesús en su momento denominó la fraternidad universal. Eso es una realidad. Entonces vemos que la reencarnación, que el progreso es su consecuencia. Los que nos hemos amado, lo que hemos consolidado una relación
en el mundo espiritual continúa. Se ve claramente la creciente solidaridad entre los más allegados, ¿no? Que cada día crece más y más. Venimos nosotros en familias, en grupos, para el crecimiento individual. Así existe la certeza de que el amor continúa con los que se aman y lo que la doctrina espírita explica como la verdadera familia. Eso que Jesús exponía cuando le preguntaron, cuando él preguntaba a sus escuchas, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, hacía que era mucho más extensa esa familiaridad, esa solidaridad con los demás, va mucho más allá del parentesco sanguíneo, ¿no? Sin embargo, encontramos en familias situaciones dolorosas, ¿no, Alexander? Que marcan desafíos de los que hablamos al principio. Dentro de ellos se presentan las ingratitudes de todo orden. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, Axel, y es muy importante por todo lo que acabas de marcar, ¿no? Por todo lo que se acabó de marcar al principio, en donde encontramos esta naturaleza misma del espíritu y estas tipologías que se marcan, como hablábamos hace un instante, y que tú ampliaste muy bien ahorita. Vamos a ver que razón de ello se da, encontramos asidero a que se presente esta circunstancia tan dolorosa para el corazón humano, que es la ingratitud de los hijos, o la ingratitud en términos generales. Entonces, vamos entonces a encontrarnos que la vida en familia es un desafío constante, porque ese espíritu que ha nacido en una familia X o Y, viene de ese mundo espiritual, del mundo causal, de que le da origen a todo, y que nos unimos por afecto, por la simpatía y las semejanzas de inclinaciones. Entonces, pero que estos lazos, la reencarnación, va a venirnos a explicar de que con las experiencias del pasado, de esos infortunios que se han cometido en el pasado, cuando se estaba en el mundo espiritual, los guías, los mentores espirituales, seres de mayor nivel espiritual, nos acogieron y nos propusieron todo un plan para superar las infracciones, para superar los equívocos, para que el que humilló y el humillado se puedan encontrar, la víctima y el verdugo puedan resarcir los conflictos en que se trenzaron en el ayer, o en muchas experiencias, porque no puede ser de una, pueden ser de muchas, en las que se ha reincidido en las prácticas deshonestas o en las prácticas dolorosas que incluyeron crímenes, abortos, suicidios, mentiras, traiciones, desafectos. Aquel que esperaba ser querido y se le entregó una situación fue lo contrario. Aquel que esperaba la lealtad y se le entregó la infidelidad. Tantas cosas que vemos hoy, que todo es que somos los mismos espíritus regresando al escenario tierra, con una ambientación diferente en la escena teatral, pero jugando un rol ahora distinto, pero son con las mismas circunstancias marcadas en nuestros débitos ante las leyes divinas que nos acompañan a todos y nos alcanzan para recuperar al infractor. Porque Dios no quiere la muerte de su criatura, de su ser amado, no. Quiere es que se destruya aquel origen que ha dado a la maldad. Entonces, allá en el espacio donde nos reuníamos, oramos, y otros nos dijeron, vamos a planear toda una vida, vas a nacer en esta familia. Este fue el que ayer causó infracciones ante ti, pero que también tú tienes un cúmulo de cosas en las que fallaste, porque todos somos infractores en algo. Entonces, bajo estas circunstancias nacemos. Y si prosperan nosotros las buenas intenciones, las buenas resoluciones, triunfaremos cuando renacemos. Pero muchas veces que nos encontramos, que en contacto con aquel vienen las reminiscencias tan fuertes
olvidándonos gracias a ese velo del pasado, pero son tan fuertes las reminiscencias que a veces el espíritu sucumbe ante el contacto de aquel que representa el adversario del ayer. ¿Y qué resoluciones se toman? Si vence las resoluciones de bien expresa el Evangelio, pues se tomarán resoluciones que llevarán al éxito. Pero si se flaquea en estas decisiones, pues nos encontramos a hijos que abandonan a padres, que los tratan mal, que se expresan mal, y entonces esta circunstancia se presenta por ello. O porque simplemente no tiene ninguna relación y es totalmente desafín, no siente ninguna atracción, ni aun cuando le haya dado, se haya prestado el vientre, porque puede ser una madre, o porque haya aportado sus genes para que se formara un cuerpo, no siente nada. Y entonces vemos este fenómeno tan doloroso para ciertos espíritus, que representa una prueba para uno, desafíos para todos, desafíos para las educaciones modernas, como lo dije ahora, porque solamente estableciendo que hay una génesis espiritual en todos estos fracasos morales, podemos atacar todas estas situaciones o efectos que vienen marcados en el espíritu inmortal para evolucionar. Entonces, cuando podamos incorporar y la doctrina espírita y sus postulados sean más conocidos a nivel de la psicología, a nivel de la filosofía, a nivel de todas las ciencias humanas, pues podemos tener en la humanidad recursos a disposición para emprender resoluciones o campañas o toda una serie de programas que ayuden al espíritu a educarse desde temprano, a que las familias puedan conocer estas realidades, a que el espíritu pueda entender encarnado hoy de que hay toda un andamiaje que viene de experiencias pasadas y entonces se harán los esfuerzos para superar las cosas. La madre entenderá los fracasos y educará desde temprano, porque si falla en la educación del niño enseñándole a ser egoísta, no esperemos que no vayan a ser egoístas con los padres. Porque muchas de estas cosas están también en que si estamos viendo circunstancias de egoísmo en un niño que las expresa, porque es un espíritu inmortal, entendamos esto. Lo que es nuevo es el cuerpo físico, pero ya tiene unas manifestaciones. Y si nosotros ignoramos estas manifestaciones del espíritu desde temprano, no haremos lo convenientemente justo para cortar estas circunstancias. ¿Y qué va a pasar? Que si no actuamos como el buen jardinero que corta los vástagos que están naciendo y que pueden torcer el árbol que debe dar frutos de bien, frutos de verdad, frutos de justicia, pues vamos a recibir eso que no hemos hecho, la negligencia. Pero si hemos hecho esto y aún así podemos recibir las ingratitudes, tengamos siempre que nuestra conciencia debe estar tranquila por haber actuado en comunión con lo que Dios quiere que hagamos. Y ese espíritu, cuando descubra de que falló, entonces pedirá una nueva reencarnación, en donde aquel al que causó ingratitudes vendrá como el hijo al que intentará darle todo lo que en el ayer no pudo. Y entonces entendamos de que la justicia divina alcanza a todos los seres humanos. Si hoy vivimos la circunstancia de la ingratitud, es posible que hayamos hecho vivir a otros estos episodios de dolor, de sufrimiento. Y aquel que los está haciendo padecer, los va a experimentar también. Porque nada en la contabilidad divina no se empareja. Todo se empareja, todo queda bien, todo queda cuadrado, como dicen los contadores públicos. Así quedan las leyes divinas también establecidas estas situaciones, que todo se empareja. Porque la ley alcanza a todos por igual. No hay una justificativa, no es que por raza, que por género o por cualquier otra diferencia que para los seres humanos imperfectos como somos deterministas para tomar una u otra decisión. Las leyes divinas no actúan de esa forma. Y entonces nos vamos a encontrar con este panorama, que somos viajeros en el tiempo, en el espacio, buscando reencontrarnos y que el amor sea nuestra realidad. Y como bien marcaba
hace un instante en relación a la tipología de la familia. Un día todas estas cosas serán resueltas a través de muchas experiencias en las que nos reencontraremos. Pero qué bueno que hoy, a través de este conocimiento que estamos recibiendo, no nos excusemos en que porque es así mi hijo, o porque es asado, o porque fue del pasado, es que vienen estas estructuras, es que no soy afín. Es que si yo tengo este conocimiento, debo hacer un esfuerzo. Debo hacer el esfuerzo ahora de solucionar. No de que porque ya entiendo de que en el pasado quizás fui el infractor. No, es que ahora es el momento de solucionar. Es el momento de hacer el esfuerzo, porque es muy fácil quedarse sin hacer ese esfuerzo. Y entonces, Alcel, de aquí nacen otras circunstancias, porque nos vamos a encontrar de que si bien se presentan las ingratitudes, ¿por qué se recomendó entonces entender ese precepto de honrar padre y madre? Y aún vemos esto, que aun cuando se instituyó como una ley, y se ha instituido como una ley porque debemos honrar de verdad a los padres, de alguna forma nos dieron la oportunidad, no nos abortaron ni nada de eso, entenderlo bajo la óptica espírita. Sí, Alexander, todo esto que acabas tú de hablar profundo respecto a la familia, nos da la certeza de este mandamiento, ¿no? Bien conocido: honrar al padre y a la madre. No significa solamente, sino también ampararlos en la necesidad, proporcionarles reposo en la vejez, rodearlos de cuidados, al igual que ellos lo hicieron con nosotros durante nuestra infancia. Cuando las fuerzas físicas y mentales se debilitan en nosotros, ya adultos mayores, bien sea producto de enfermedades o del envejecimiento natural del cual nadie se libra, ¿no? Aunque hay existencias más prolongadas que otras, nadie se libra de este decaimiento físico o intelectual. Ese instante de nuestras vidas, ese momento es el que más necesitamos nosotros, y es el necesario y apropiado para que los hijos reconozcan cuidados especiales, mostrar agradecimiento, reconocimiento, ¿sí? Mostrar amor por sus padres, brindándoles al máximo el cuidado que puedan darles, seguridad y atención en especial, tal como ellos nos brindaron en su momento, como bien decía ahora, ¿no? Es una ley de correspondencia. Es tan solo sentido común corresponder a quien nos dio la vida, ¿no? Esto no tiene trascendencia, es lógico. Entonces, en razón a este apagarse de las energías físicas que todos vamos a experimentar, requerimos soporte, ayuda, comprensión. En ese instante, si por alguna circunstancia estamos solos, pues vendrá a nosotros la amargura, inseguridad, insatisfacción, nos vuelve irascibles. Ven que personas de avanzada que son muy irascibles, es por esto, experimentan esa soledad o ese no afecto de sus hijos o de sus familiares, ¿no? Entonces vemos que es una obligación del joven de hoy, que también sufrirá mañana el proceso de alteración celular, dispensar el mejor y el mayor bien posible, al máximo que pueda ofrecer a sus padres. Más allá del deber, es también sembrar nuestro propio mañana, nuestro porvenir. Entonces nos enseña en una parte del Evangelio según el Espiritismo que la ingratitud de los hijos, que bien habló Alexander ahora, es uno de los productos más inmediatos del orgullo y el egoísmo, ¿sí? Siempre, al no ser agradecido, provocamos alrededor nuestro desarmonía por aquellos que nos ven o que lo perciben, ¿no? Pero para los hijos, cuando son desagradecidos con los padres, representa mucho mayor compromiso. Es un carácter todavía mucho más sentido para el espíritu, ¿no? Para su próxima encarnación, sus próximas encarnaciones. Entonces, ante el caso muy frecuente que se da, porque hay excusas, ¿no? A veces nos excusamos y decimos, no, es que hay padres irresponsables. Ante ese caso, tampoco la ingratitud de los hijos
se justifica. Pasa muchas veces que hay causas de existencias pasadas, como bien explicó Alexander hace un instante, que desconocemos. Y muy a pesar de estar reunidos otra vez, no recuperamos los errores del ayer, reviven diferencias, esas animosidades, esos desajustes vuelven a nosotros a través del inconsciente y vuelven esas antipatías, esa animadversión, ¿no? Y nos impulsan a la ingratitud que nos compromete, nos compromete. Entonces, las familias no son solamente los que se aman a través de los vínculos de la consanguinidad, no es solo la sangre, sino también la tolerancia, la solidaridad para con aquellos que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Tíos, primos, sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo, el familiar que llegó por la ventana, por la necesidad material. Son muchas las formas que la divinidad emplea para juntarnos y reparar. O sea, la familia es una oportunidad de reparación. Entonces, los padres no son seres fortuitos que aparecen frente a nosotros como sin compromisos morales ni espirituales. Son ellos los pilares de la institución doméstica, sobre los cuales se construyen los grupos de la consanguinidad, como explicó Alexander al principio, y de la afectividad. Son dos grupos que van de la mano y que se pueden ser muy independientes, ¿no? Los consanguíneos y los afectivos, ¿no? Esos, aun cuando aparentemente nuestros padres solo nos facilitaran las moléculas para encarnar o para reencarnar, nuestro nacimiento es planificado. Existe planeación reencarnatoria, como hemos explicado en otros programas anteriores a este, ¿no? La providencia divina jamás improvisa o presenta sorpresas, ¿no? Esto es una sorpresa que son seguramente inadecuadas para el equilibrio cósmico. Y por eso no se dan, porque a nivel cósmico hay un equilibrio. Miren, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, el maestro Allan Kardec nos enseña que cuando se dan malos padres, o padres, digamos, vengativos, bruscos, se trata de espíritus que se han unido a una familia por motivos de antipatía, ¿no? Pero cuando hay esa unión es cuando hay simpatía. Se unen para servirse recíprocamente de prueba. Y a menudo, cuando hay ese contacto negativo, es como una expiación de lo que ha sido nuestra vida anterior. Entonces, a uno se le da un mal hijo porque quizás él mismo haya sido un mal hijo en una existencia anterior. A otro se le puede dar de pronto un mal padre porque habrá sido un padre malo en otras reencarnaciones, ¿no? En otras existencias. Pero para eso es la familia, en resumen, ¿no? Pues quien no consigue la capacidad de amar a aquellos con los cuales convive, mire, difícilmente podrá amar a los que no conoce, ¿sí? Por eso es el principio de unión universal. El combustible del amor, él se inflama con mayor potencia cuando hay un fortalecimiento en las emociones, en los sentimientos. En otras palabras, se trata no de una atracción solamente física pasajera, se trata de una relación mucho más profunda entre las personas para que podamos seguir creciendo en otros círculos. Por lo tanto, la familia es un núcleo de embellecimiento espiritual. Allí venimos nosotros a embellecernos, a mejorarnos espiritualmente, y nos proporciona el aprendizaje de las relaciones futuras exitosas. Miren, si nosotros somos exitosos en relación familiar, somos exitosos en las relaciones sociales. Esas personas que aman fácilmente a sus padres, que tienen relación hermosa con sus hermanos, fácilmente se relacionan con los demás. Por eso entonces la familia es la célula inicial de ese inicio de proyectar nuestros sentimientos de amor hacia los demás. Entonces llegó el momento, ¿no? Ya es tiempo y tenemos que ir ya concluyendo, Alexander, ¿no?
Sí, Alcel, y eso es fundamental lo que acabas de decir ahorita acerca de la familia, porque realmente es el mayor laboratorio de amor que podemos, porque que a veces creemos que está descontado de que ya por estar en esta familia ya el amor existe, y no es así. Estamos en una familia X o Y, es porque tenemos la necesidad de aprender a amar a quienes allí se encuentran, con quienes ahí estamos rodeados, porque muchas veces no realmente es que ya los amemos, sentimos afecto, porque si le pasa algo a un familiar, enseguida todos corren, todos buscan, pero luego en el relacionamiento todo es como si se soluciona aquello, ya no estuviese nada ocurriendo, seguimos igual, quizás ni nos saludamos, ni los buenos días. Es allí en ese laboratorio entonces donde debemos aprender todas estas cosas que nos permiten amar entonces a la generalidad. Porque es allí donde, en ese pequeño círculo, donde construimos las primeras nociones de amor, de afecto, que luego se irán a expandir en la sociedad donde nos encontremos. Porque lo que no damos en el hogar, como bien decía Alcel, no lo vamos a dar en otras partes. Vamos a ser, no podemos ser luz afuera y sombra en el hogar. Tenemos que ser luz en el hogar y luz donde nos encontremos. Porque a veces somos luces en otras partes, queridos en otras partes y detestados en nuestra familia. Porque nos place más las apariencias exteriores y de las cosas que otros ven o cómo nos ven otros y no cómo nos ven en nuestra casa, sí, cómo nos perciben en nuestra familia, cómo somos percibidos en el hogar. Esa es una gran pregunta, cómo nos perciben donde estamos, allí, donde las máscaras se caen, donde nos presentamos tal cual somos, donde no nos da temor de que nos vean como somos. ¿Qué están pensando de nosotros? Es una buena pregunta. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo por construir mejores relacionamientos? ¿Qué cosas debemos hacer para sentirnos plenos en la familia? De que cuando estamos fuera sentimos que al llegar a la casa o al hogar descansamos, encontramos paz, encontramos armonía. La estamos construyendo, debemos preguntarnos. Hoy es un buen ejercicio para preguntarnos. Estamos construyendo esos espacios de paz que dé gusto llegar a nuestra casa, de que nos reciban con una sonrisa, de que estamos haciendo esos esfuerzos para construir, porque si bien pueden existir todas estas circunstancias del pasado, sí, pudimos haber fallado, sí, que cometimos equivocaciones terribles, sí, pero hoy estamos escribiendo nuevas páginas, hoy estamos reconstruyendo. El pasado sí, allí está, marca mis tendencias de hoy, pero es un recomenzar, es un nuevo sol, es un nuevo día, es un amanecer nuevo. La reencarnación significa todo eso para el espíritu. Y entonces la familia significa un nuevo relacionamiento, nuevas construcciones, porque pudimos habernos unido por una simpatía, por una unión que se basó en algo muy particular, pero de mí está dependiendo el esfuerzo para construir una nueva familia. Porque entre más ampliamos nuestros recursos de afectividad, porque no es que debemos volvernos sectarios, que si es que es mi núcleo familiar, que si es que en mi país, que si es que en mi ciudad, no, es la fraternidad universal a la que todos estamos convocados. Pero como bien decía Alcel, podemos hablar y hablar de todos estos temas de relacionamiento. El tiempo se nos acaba. Lo que sí es importante es que no podemos ahora bajo ninguna circunstancia de que porque no soy afín, de permitirme en estos instantes de que es que cuando desencarne descubrir que debía hacer un esfuerzo mayor. Descubrir que no debí perder tanto tiempo. Es el momento que a través de la educación espírita, a través de estos estudios, estos postulados, invitamos a todos, seas espírita o no, realmente no es un proselitismo a que te hagas espírita. Si nos estás escuchando y es primera vez que nos ves o tienes estas informaciones por primera vez, no es nuestra invitación. Es entender de que hay una génesis que hay que descubrir, que supera las fronteras
actuales de la encarnación presente, en donde encontraremos respuestas que nos van a sorprender y donde nos permitimos entonces explorar realmente y hacer esfuerzos aún mayores para podernos educar. Un día cuando yo descubrí el espiritismo y el conflicto que tenía con mi padre, y entender los sufrimientos de mi madre, que la veía sufrir mucho alrededor de su comportamiento, y cuando descubrí que ella tenía un proceso de educación con él y que si ella lo hacía a gusto, yo por qué tenía que entorpecer aquello, y descubrí esto, entonces descubrí que yo debía tener una transformación, un cambio en mi relacionamiento con él. Y así lo hice. Aquel día, aquellos problemas de mi relacionamiento con él se acabaron. Entonces, cuando logramos entender esto, muchas cosas se acabarán de malos entendidos, de malos relacionamientos en nuestro presente. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, y no olviden que todos los domingos a las 5 de la tarde está el programa Luces para el Alma. Compártenos, porque hay alguien seguramente que como tú, como yo, estamos buscando luces para el alma. Hasta una próxima oportunidad.